compañía de Pinipol. Bueno, es un placer como siempre estar aquí y sobre todo estar acompañando a Lorenzo y en compañía de Bruno, dos grandes amigos, además de dos grandes escritores y dos grandes entendidos de todos los temas que tocamos en La Rosa. Y bueno, yo creo que este libro en particular es fruto de muchos años de trabajo dentro del programa y de muchas preguntas y de muchas dudas de muchos oyentes. Y sinceramente a mí es un libro que me pasa muy bien, porque hay preguntas, que algunas de las temáticas que soy siempre había temas que me han sorprendido gratamente. Y bueno, y como quien participa en el libro es Bruno, yo creo que mejor que hable él y que os cuente su opinión sobre el libro y sobre lo que tenga que hablar. Pues, gracias. Pues muchas gracias, Laura, y muchas gracias a Lorenzo por invitarme a hacer esta presentación. Yo no sé si soy ping o pong, pero bueno, sea ping o pong, voy a hablar de ping o pong. Es decir, voy a hablar de Lorenzo. Cuando venía por aquí estaba recordando un poquito nuestra relación. Tú siempre recuerdas el primer contacto que tuvimos. Yo vivía en Bilbao por entonces, estoy hablando del año 62 o 63 aproximadamente, una cosa así. Yo vivía en Bilbao, estudiaba periodismo allí y me llamaste por teléfono a mi casa. Perdón un momento. Se lo han creído. Se lo han creído. No, en serio, no recuerdo exactamente, era 95, 96 o 94. Y recuerdo cuando hablo, habéis escuchado mucho a Lorenzo, sobre todo lo habéis escuchado a través de la radio, me parece un tío anchote, fuerte, gordote, además tiene una voz, y a mí me recordaba, digo, madre mía, cuando me encuentre con este chico en Madrid, no sé dónde va a ser, y sin embargo me encontré a alguien que era todavía por entonces más delgado que yo, y era mucho más delgado que entonces, yo ahora estoy sobrepasado. Y recuerdo que cuando hablé con él fue un primer contacto vía telefónica verdaderamente bonito. También tenía mucho que ver con la radio, entonces creo recordar que estabas en Onda Madrid haciendo reportajes y me llamaste para un tema que no recuerdo cuál era, relacionado con el mundo OVNI. Estuvimos hablando durante un rato y fue un contacto muy bonito. También en mi vida personal fue una época muy bonita aquella en Bilbao. Yo tuve mucho trato porque entonces vivía él todavía por ahí con Juan José Benítez, con JJ Benítez, a quien todos conocéis. Él al vivir por ahí, yo al tener muy poco contacto con mucha gente, yo como mal estudiante no había podido entrar en la Universidad de Madrid y me había tenido que buscar lo que podía, y lo que podía estaba en Bilbao. Y por entonces estaba Juan José Benítez todavía viviendo allí, viviendo en Sopelana, y tuve mucho trato con él. Y él fue un poco el que estableció luego el contacto entre los dos, ¿no? Porque yo decidí cambiar de aires, decidí dejar la universidad en Bilbao para venirme a la universidad en Madrid, para venirme a vivir a Madrid y para convertirme en un madrileño más. Y recuerdo que Juanjo te llamó a ti o llamó a Iker o a alguno de los amigos mutuos y le dijo algo así como: trata bien a Bruno, que ya ves, es como mi hijo. Bueno, esa parte la he obviado. Y yo no sé cuánto tiempo tardé en llamaros desde que llegué a mi primera casa en Madrid. Voy a por la 11ª casa o la 12ª. No voy a casa por pareja habitualmente. Y una duró muchos años, o sea que la cantidad de veces que cambio de casa a veces en poco tiempo. Ojo, que la casa era mía, luego que salía por patas luego era yo. Bueno, pues, y el trato que tuvimos en aquellos primeros años fue extraordinario, fue tanto profesional como de amistad. Con Lorenzo y con mucha gente teníamos un trato profesional porque estábamos vinculados a estas temáticas, pero nos hicimos profundamente amigos. Y yo creo que nos fortaleció más la amistad esa otra parte, la parte de la juventud, la parte de los 25 o 26 años, que estás quemando tus últimos cartuchos. En los quemó, pero luego se volvió serio, yo no. Ahí nació parte del enfrentamiento entre ambos, pero bueno, el enfrentamiento que es mítico y legendario entre los dos y que no tiene nada de real en
absoluto. Evidentemente, con una persona con la que has estado trabajando durante 20 años, pues ha habido momentos de más discusión o de menos discusión, pero yo creo que es una de las cosas en las que Lorenzo y yo nos hemos entendido mejor. Nos hemos puesto a parir, hemos discutido, nos hemos enfrentado, pero ha habido un momento determinado en que hemos sabido salir de eso y nos hemos ido a tomar una cerveza o un café o lo que tocara ese día. Y yo creo que ese es el principal valor que tenemos. Hemos discutido hasta el susto, algunos se asustarían de lo que hemos discutido y nos hemos enfrentado, pero sobre todo creo que discutíamos y nos enfrentábamos porque Lorenzo y yo sabíamos perfectamente que podíamos llegar a sobrepasar todos los límites, pero no se sobrepasaba uno, que era el de la amistad. Y fueron años verdaderamente bonitos. Luego la vida te lleva cada uno por un lado, lleva a hacer unas cosas, lleva a estar en unos sitios, en otros, vas acercándote, separándote, así continuamente. Hubo unos años en los que estuvimos más separados hasta que fue gracias a él, fue gracias a Lorenzo, cuando en septiembre o octubre del año 2002 yo estaba en el paro, es decir, entonces trabajaba la gente y yo no trabajaba. Ahora que la gente no trabaja, yo trabajo. Pero entonces yo estaba en el paro porque a alguien se le ocurrió que yo estuviera en el paro, y Lorenzo me llamó de la revista Enigmas, que entonces dirigía Fernando Jiménez del Uso, para trabajar. Yo llevaba un año fuera de la revista Más Allá aproximadamente, haciendo otras cosas. Evidentemente nunca he estado únicamente del mundo de la revista, y él me llamó para incorporarme a la redacción. El primer día en redacción yo lo recordaré toda la vida, fue estupendo, y tú también lo recordarás, fue estupendo. Más que un día de trabajo, fue un día de charla, un día de entretenimiento, y a eso de las 2 de la tarde, no más, el genio que era Fernando Jiménez del Oso dijo: bueno, ahora nos vamos a celebrar. Y la forma de celebrar de Fernando Jiménez del Oso se Condena, en el bingo. Entonces nos fuimos allí a tomar un menú del día en el bingo, él ganó absolutamente todo, eso era habitual, y nosotros perdimos absolutamente todo, pero ahí empezamos un vínculo de amistad a través de la editorial en la revista Enigmas, que duró hasta el día de hoy, porque seguimos en la misma editorial. Él sigue en la revista Enigmas dirigiéndolo, y yo cambié de revista y pasé a dirigir Historia de Vida Vieja, pero creo que nunca hemos estado más de 10 metros separados físicamente en nuestra mesa en la redacción, con lo cual nos seguimos viendo todos los días, nos seguimos tirando los trastos de vez en cuando, porque la relación es mutua, y las revistas en una editorial, Laura lo sabe con las editoriales, no son compartimentos estancos, todo forma parte de un todo. Y desde esos años hemos mantenido un trato, digo, con sus momentos de bien, con sus momentos regular, pero nunca con sus momentos mal. De Lorenzo yo aprendí muchas cosas en aquellos primeros años. Una de las cosas que aprendí, puede quedar un poco soberbio decirlo, pero a mí me gustó mucho la forma de trabajar de Lorenzo, porque era capaz de algo que la gente cree que no es capaz. Yo creo que a la gente hay que hacerla sentir capaz de las cosas. Lorenzo era capaz de estar en la revista y hacer 2, 3 y 4 cosas a la vez, una con cada mano, y hacerlas a toda velocidad. Y digo, pues no es anormal, esto a mí no me llama poderosamente la atención, y en eso nos entendimos, porque éramos personas muy viscerales en nuestro trabajo, y a veces si había que acabar algo en 10 minutos, lo acabábamos en 10 minutos. Lorenzo era mucho más, era y es mucho más rápido que yo en eso, y aprendí también mucho en redacción con Lorenzo, un trabajo en redacción muy diferente además al que yo había venido realizando hasta la fecha, y mucho más productivo. Y después, con el paso de los años, surgió el momento en el que él, no sé el momento exacto, sé que acabaste en la tertulia de La Rosa de los Vientos. No recuerdo un día exacto, concreto, a partir del cual estuvieras. Fue un proceso en la primera ocasión, pero el día, ¿qué día debutaste en La Rosa de los Vientos? No hay un día de debut, eso fue de continuo, 9 de septiembre del año 2010. Claro, al comienzo de una temporada, pero no venías de la nada, no venías de ser un desconocido para la gente, llevabas tantos años como yo en el programa haciendo unas cosas o haciendo otras. Y en el programa todo el mundo, nadie es una excepción.
y a nadie se nos escapa ya. Sobre todo no se nos escapa porque existe algo que es Facebook y la gente puede opinar, puede decir y te saca tus vergüenzas y te saca alguna verdad. Y una de las verdades que sacaron de Lorenzo es cuánto repite este chico la expresión me llama poderosamente la atención. A veces también sorprende que las cosas que digan algo bueno en los foros de Facebook, porque también hay que leer determinada cosa, pero estos eran unos buenos comentarios que nacían del cariño hacia Lorenzo. Y apareció ese comentario no una vez, sino 2, 10 veces, tanto que después te empiezas a fijar, pues es verdad, que Lorenzo dice me llama poderosamente la atención, que es un síntoma de su pasión por las temáticas que trata. Y un buen día, entre un oyente y Martín Expósito, se decidió crear un foro en Facebook llamado Me llama poderosamente la atención. Pero es que ese buen día, aquello empezó, el programa empezaba entonces a la 1 de la madrugada, la tertulia del domingo por la noche empezaba a la 1 de la madrugada, unos tiempos que jamás volverán, mientras exista fútbol en España, con lo cual jamás volverán. Entonces, en esa tertulia yo creo que fue hacia las 11:15, 1:15, 1:20, cuando a Martín se le ocurrió crear ese foro en Facebook, y en cuestión de minutos aquello empezaba a crecer y empezó a crecer de una forma verdaderamente prodigiosa. Yo estaba asombrado y recuerdo que la broma de ese día era cada 5 minutos estar viendo la página de internet, 10, 20, 30 más. Yo creo que acabamos ese programa con 1.500 o 2.000 personas. Fue una cosa verdaderamente espectacular. Luego siguió creciendo, pero a un ritmo más razonable. Una de las cosas que llamaban poderosamente la atención y que me siguen llamando poderosamente la atención de ese foro de Facebook, que es el único que digamos que tiene el beneplácito del programa, es que la gente, pese a todo, y pese a iniciar debates, iniciar tertulias, iniciar comentarios, es extraordinariamente respetuosa con el personal, algo que a veces se echa muy en falta en las redes sociales. Y a partir de ahí, y a partir de las preguntas, surgió este trabajo. Preguntas que hacían los oyentes con ese lema de me llama poderosamente la atención, que luego se unificó. Ese mensaje, esa llamada me llama poderosamente la atención, se utilizó como lema para una serie de preguntas, algunas de ellas sobre temáticas que se podían conocer y otras sobre las cuales se podía conocer algo, pero que también había que documentarlas. Y un buen día pues surgió a nosotros la idea de por qué no presentar esto en forma de libro. Vivimos en un mundo en donde todo es un todo, valga la redundancia, ¿no? Y el libro soporta al foro de Facebook, el foro de Facebook soporta el programa de radio, es decir, funciona no como una cosa aparte, sino como una misma cosa. Y los oyentes empezaron a efectuarte preguntas de todo tipo. Las preguntas de los oyentes de La Rosa de los Vientos siempre son muy curiosas y muy llamativos. Ellos no te preguntan cuál es el experimento Filadelfia, es una pregunta, aquí lo hacen evidentemente, es una pregunta muy genérica. Preguntan sobre determinado personaje vinculado al experimento Filadelfia, a ser posible sobre la rareza dentro de la rareza. Y entonces se compuso este trabajo, sobre el cual Lorenzo tiene que comentar algún que otro secreto, si él quiere, sobre el número de preguntas efectuadas por los oyentes, que yo no sé a cuántas llegaron. Luego voy a poner un límite a las cosas, evidentemente, pero creo que hacia 1.000 preguntas, casi 2.000 preguntas. Evidentemente hubo que seleccionar 100 de ellas o 101 de ellas, y esas son las que un poco abren este abanico de preguntas y de respuestas, que solamente al comienzo, porque si son 2.000, puede haber 20 tomos como esta temporada, y podrá haber otros 20 en la siguiente. Puede haber. Estoy vendiendo y por lo tanto os dejo con, yo creo que ya os presente el libro. Es el libro de un amigo, es el libro de un compañero, es el libro del más íntimo de mis enemigos y del menos íntimo de mis amigos, se puede decir, o al revés. Suena mejor, ¿no? Bueno, la cuestión era que había que pelearse. Luego te paso la factura y la nota, y después acabamos con
con este teatro porque no nos llevamos nada bien. Pero bueno. Sí, ¿verdad? Pues grande. Qué grande que es este muchacho. Si es que al final no queda más remedio que quererlo, ¿verdad? Pues sea muy en el fondo, pero se le tiene mucho cariño. La verdad es que, pues hombre, Bruno, muchas gracias. Gracias. Son palabras que si me emocionan fácilmente, ahora mismo estoy llorando. Luego sigues, porque la verdad es que has aumentado mi ego. Gracias, Laura, por confiar en este proyecto desde el principio. Parezco Rafael, ¿verdad? Ah, sí. Es que si no me oís, ¿verdad? Bueno, pues gracias, Laura, por haber confiado en este proyecto. Tanto confiaron en Libros Cúpula en este proyecto que cuando se lo planteé en Navidad me dijo: ¿para cuándo lo tienes? Y cada vez que Laura me pregunta ¿para cuándo lo tienes?, me pongo a temblar, porque eso es sinónimo 2-3 meses como mucho, ¿no? Y efectivamente así fue, ¿no? Ha sido un libro en el que tengo que agradecer primero la confianza de Laura, después el gran trabajo que han hecho en Libros Cúpula, tanto Pepe, ese enlace, ese pedazo de editor con el que he aprendido una auténtica barbaridad. Él ha sido el que ha guiado también en gran parte este proyecto, y evidentemente gracias a Casa del Libro, ¿no?, por permitirme la oportunidad de presentarlo en Madrid, y gracias a La Rosa de los Vientos. Vamos a ver, yo, como dices, hace 4 años entré ahí de colaborador esporádico, iba una vez al mes, y al año siguiente decidisteis que me incorporara, tanto Silvia como Bruno, decidisteis que me incorporara al equipo, y la verdad es que fue uno de los momentos más felices de mi vida. Primero porque me lo dijiste en el bar que hay al lado de la redacción, y eso supuso que a partir de ese instante nos pusiéramos a celebrarlo, y nosotros cuando celebramos algo es como una boda árabe, es decir, nos pegamos 3 días de celebración. Y luego porque a partir de ese instante yo tengo que decir que mi vida profesional, si en un momento determinado llevaba una línea, de repente se disparó, ¿no? En estos 3 años pues he tenido la oportunidad de disfrutar muchísimo, de aprender una barbaridad, porque los que nos dedicamos a estos temas tenemos la manía en muchas ocasiones de enfocar nuestra trayectoria a determinadas temáticas, ¿no? Y cuando compartes tertulia con gente tan sumamente grande como la que ha pasado por esta zona cero de La Rosa de los Vientos, pues te das cuenta de que tienes que prepararte en otros ámbitos. Hasta bravo, hasta donde Bueno, con las cosas que he dicho estaba esperando que no apareciera. Sí, ¿no? Bueno, pues la cuestión está en que yo en estos años he aprendido muchísimo, una barbaridad, porque me he dado cuenta de que para poder estar dentro de esta pedazo de tertulia tan especializada, vuelvo a repetir, con gente tan grande, tienes que ampliar tu abanico de conocimiento, que en definitiva se traduce en lo que a mí siempre mi padre cuando era pequeñito me decía siempre lo mismo, ¿no? El primer síntoma de inteligencia, hijo, es la curiosidad, ¿no? Y esta tertulia, si puede estar presidida, la tertulia y por supuesto el programa en su conjunto, es por ese concepto, ¿no? La curiosidad por prácticamente todo, curiosidad que te obliga a escarbar, a conocer, a buscar, a compartir también. Y eso es algo que a mí, como os digo, me ha hecho crecer mucho en los últimos 3 años especialmente. Pero es que cuando nos planteamos hacer este libro, Bruno ya os ha contado cómo surgió la idea. La verdad es que el planteamiento era, durante 3-4 semanas aproximadamente, en el muro de Facebook, era lanzar esa pregunta a los oyentes, es decir, explicarnos, decirnos cuál es ese tema, misterio, asunto, del ámbito que sea, de la ciencia, de la iglesia, de las anomalías, del fenómeno ovni, sea lo que sea, del que queréis saber más. Y eso seguro que me viene un compromiso tremendo, porque lo que me di cuenta, ya lo sabía, pero en ese caso tienes ya la prueba fehaciente, ¿no? Y es el hecho de que el oyente de La Rosa de los Vientos sabe perfectamente de lo que te está preguntando. No te pregunta de nuevas, quiere saber más. Y había temas, y aquí pues tengo que decirlo como es lógico, ¿no? Porque no podemos saber de todo, de los que no tenían ni puñetera idea. Y que me han supuesto investigaciones rápidas, porque el libro hay que hacerlo rápido, pero investigaciones absolutamente deliciosas, ¿no? De temáticas que, como os digo, no conocía y que me han llevado ahora mismo, una vez que ya el libro está terminado, a continuar escarbando, ¿no? En esas temáticas, algunas de las cuales, porque a mí es lo que me gusta, ¿no? Que un poco veáis cuál es el contenido, ¿no? Aunque sea un poco por encima, pero que veáis el contenido de este libro. Pues algunas de estas historias os las voy a contar.
Bueno, ¿por qué un libro así? Pues esta parte ya me la ha destrozado Bruno, así que tiro para adelante. Sí es cierto que cuando empezamos, ahí Martín, esa noche, como tantas noches, estaba absolutamente iluminado, ¿no? En un momento determinado a mí se me ocurrió decir, bueno, pues es que al final voy a tener que abrir un foro en Facebook que se llame Me llama poderosamente la atención. 30 segundos después, Martín venía y nos decía, ya está abierto. Claro, lo que nos dijo es que lo había abierto él. Y es cierto, ¿no? En cuestión de aproximadamente una hora, más o menos, ya había 1000 y pico personas que habían entrado. 1000 y pico personas que preguntaban, que compartían conocimientos, que tenían dudas, que tenían muchas ganas de entablar un debate absolutamente democrático, porque si algo tiene este foro en estos tiempos de crisis en los que tienen que dar ejemplo no lo dan, es que foros como estos son precisamente eso, ¿no? Absolutamente democráticos. Siempre con el respeto, la crítica puede ser furibunda, el debate puede ser encendido, pero siempre desde el máximo respeto. A día de hoy, pues qué deciros, estamos en 11.200 y pico personas, ¿no?, que forman parte de esta aventura, hasta hace muy poquito tiempo, en formato digital, ahora ya en formato papel, en este libro que tenéis encima de la mesa, y dentro de muy poco tiempo también, porque esto parece imparable, me llama poderosamente la atención, no va a ser solo libro, no va a ser solo foro, también es sección en el nuevo número de la revista Enigmas, la revista que yo dirijo. También durante el mes de agosto vamos a estar haciendo una sección en la que sois vosotros los que preguntáis, ¿no? Se va a llamar así, me llama poderosamente la atención. Vamos a ver qué es lo que a nuestros oyentes les sigue llamando poderosamente la atención y sobre eso vamos a hablar en el mes de agosto. Pero lo más importante, ¿qué es? Pues los que formáis parte de esta enorme familia que ya nos autodenominamos MPA. Sí, ¿verdad? Hay algo curioso, ¿no? Yo siempre lo comento. Cuando nosotros en la redacción de Enigmas recibimos algún libro de algún compañero, la semana pasada estuvimos presentando el libro de José Guijarro, increíble. Pues, increíble no que sea el libro, sino que el libro se llama así, increíble. También lo es. Pues yo tengo una manía, ¿no? Y es que según recibo el libro de la redacción, me lo suelo colocar delante de la cara para tapar la nariz que tengo. Me lo pongo así, me saco una foto y la cuelgo en la red social, ¿no? Es una forma de decir, yo ya lo tengo. Bueno, pues lo mismo hice, como habéis podido ver en la primera imagen de... Espérate que voy a tirar esto. En la primera imagen de estas que estoy poniendo, pues hice lo mismo, como me llama poderosamente la atención. Y se ha producido un fenómeno curioso. Y es que aquellos que formáis parte de este foro, quienes han tenido a bien acercarse y hacer ese ejercicio casi milagroso hoy en día, que es comprar un libro, pues están haciendo prácticamente lo mismo, ¿no? Y nos estamos dando cuenta de que en el foro se están colgando fotografías en los que, bueno, pues tienes aquí a Dixley, que es uno de los que han participado en el libro, con los ojos, bueno, que se le van a salir de las órbitas, Xavier Aznar, otros tantos, ¿no?, que aparecen con ese libro, tanta y tanta gente que hacen que el libro se convierta en algo interactivo, en algo que está viajando por España, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, ahí al lado de unos diccionarios, este señor de Javier Lobato, que gracias me hizo este señor de Sevilla, tenía mucha calor. ¿Qué fue lo que hizo? Quitarse la ropa y se tapó exclusivamente con el libro, ¿no? Y así me mandaba la fotografía. Aquí la hemos cortado, ¿no? También, por supuesto, el libro en la playa, me imagino que con una Coca-Cola. El gran creador, en definitiva el culpable de esta historia, Martín Expósito, desde la redacción de Onda Cero, desde La Rosa de los Vientos. Uno de nuestros grandes oyentes, Xavier Aznar, es de los primeros que empezó a formar parte de esta aventura, que me llama poderosamente la atención, y fue el primero en mandarnos la fotografía, cosa que me hizo pues mucha ilusión, ¿no? Porque yo siempre lo digo, y aquí estamos tres escritores, ¿no? Cuando uno está en su casa escribiendo, en la intimidad de tu hogar, con tu música, intentando aislarte del ruido exterior, no lo malinterpretes, que no lo digo ni por ti ni por mis hijas. Claro, es que a ver si se lo va a tomar a mal y luego no me deja entrar en casa. Bueno, pues cuando uno está en casa haciendo ese ejercicio íntimo, ¿no?, de aislarte, de intentar crear, ¿no?, de eso que los sorteras llaman las musas, ¿no?, que vengan las musas y en cierto modo nos dejen empezar a desarrollar, sinceramente, lo último que te esperas es que eso que estás escribiendo finalmente coja esta forma física y no solo eso, que alguien vaya y lo compre. Es que os aseguro que para nosotros es un ejercicio absolutamente milagroso, ¿no? Sobre todo cuando además ya no solo llega a papel, sino como veis aquí en la imagen también llega a estas nuevas tecnologías, los e-book, ¿no? E incluso los oyentes pues nos mandan esas fotos, en concreto
Aquí el amigo nos escribe desde Francia y nos dice: no puedo comprarlo físicamente, pero en fin lo he adquirido a través del ebook. Pero en fin, vamos a lo que verdaderamente interesa, que es los planteamientos que habéis hecho, lo que habéis preguntado. La verdad es que ha habido temas de todo tipo, ¿no?, que han hecho que este libro se divida en 5 o 6 grandes bloques, ¿no? Por un lado, pues lo que son los enigmas de la Iglesia, las civilizaciones desaparecidas, la historia más heterodoxa, las anomalías, el fenómeno ovni, en fin, un poquito un abanico amplio, ¿no?, de esas temáticas que en cierto modo todavía hoy nos despiertan no solo la curiosidad, sino para las que no tenemos respuestas, ¿no?, o por lo menos no todas. Y uno de los temas, de los últimos además, que preguntaron fue este, el de la biblioteca maldita, Joseph Friedman. La verdad es que me sorprendió porque hacía muy poquito tiempo, pues está riendo ahí mi compañero de batallas en Rastreadores de Misterios en Telemadrid, Fran Contreras. Fue de los últimos reportajes que hicimos, gracias a otro compañero que está justo sentado al lado de Fran Contreras, que es Juanjo Sánchez Zoro. Participó en esta serie, tuvo a bien pues ilustrarnos, ¿no?, con ese fantástico conocimiento de los temas que tiene. Y al final de una de las entrevistas, he mirado un par que recuerdas, nos dijo: oye, ¿habéis oído hablar de la biblioteca de Barcarrota? Sinceramente no teníamos ni idea. Y a partir de ahí empezó a facilitarnos tanto contactos como información y tuvimos acceso a una historia de verdad, o sea, una de esas historias que parecen de película. Y si no lo son, deberían de serlo. Porque, imaginad por un instante, año 1992, Barcarrota, Badajoz, una pequeña población, donde vive una señora que se llama Antonia Ascensión Saavedra. Bueno, pues esta mujer se iba a casar. Decidió que, pues para entrar a vivir en una casa que estuviera condicionada, decidió irse a vivir a la casa de unos familiares, una casa que se encontraba en un estado bastante deplorable, ¿no? Hay que reformarla, ¿no? Y ella inició esas reformas, ¿no?, antes de casarse. Lo que no se esperaba es que lo que iba a ser su nidito de amor, su casa en definitiva, pues le acabara deparando una de las sorpresas más fantásticas a las que hemos tenido acceso, ¿no? Y es que, al tirar una pared, en un doble fondo que llevaba oculto desde hacía más de 400 años, apareció una caja. Esa caja además estaba completamente llena de paja. Y dentro de esa caja aparecieron 10 libros. 10 libros y, bueno, pues una especie de amuleto, lo que se conoce como nómina del siglo XVI. La mujer se llevó una sorpresa tremenda, pero tampoco le dio más importancia que la que tenía. Dijo: bueno, pues esto estaba aquí, vamos a dejarlo. Y ahí se quedó metido en la caja, hasta que tiempo después, el que era entonces alcalde de Barcarrota, además historiador, quizás eso fue lo que hizo que este legado del pasado que nos traen ahora al presente se haya salvado, no haya caído en manos de coleccionistas, por ejemplo. Pues Santiago Cuadrado, que era el alcalde, se dio cuenta de que aquello tenía un valor más que evidente. Y que además, si había sido ocultado, tenía que ser por algún motivo. La cuestión era escarbar y saber por qué. Bueno, pues las informaciones nos llevan a un tiempo en el que se edita, en el año 1553, si mal no recuerdo, fue Pío V, el que editó por primera vez el Índice de Libros Prohibidos. Aquellos libros que de una forma u otra atentaban contra los preceptos de la Iglesia, eran tachados de herejes, ¿no? Ahí entraron esos libros. Y además este índice se fue renovando con el paso de los siglos. De hecho, la última renovación, que es que esto parece que son cosas antiguas, y no lo son, es que la última renovación del índice de libros prohibidos se realizó en el año 1966, que se dice pronto, que es antes de ayer, en esta cosa gigantesca que es la historia, ¿no? Libros considerados herejes. Bueno, pues bien, la sorpresa es cuando Santiago Cuadrado empieza a ver estos libros y se da cuenta de que hay una copia del Lazarillo de Tormes, se da cuenta de que hay un manuscrito de Erasmo de Rotterdam, la oración de la emparedada, un pequeño texto, este pequeñito que veis aquí, portugués en portugués, es una auténtica joya que además, por aquel entonces, la gente que creía en la magia, la gente que creía en el poder de la palabra escrita, hacía que este tipo de libritos se llevaran colgados del pecho como una forma de protegerse contra lo que se os venga a la cabeza. También estaba esa nómina, esa especie de amuleto mágico. Aquí lo tenéis. Es decir, aquello era muy extraño, ¿no? Había también un libro que era un tratado italiano de pornografía pura y dura, un tratado de quiromancia, es decir, de esas artes que podemos denominar mágicas, ¿no? Y aquello había sido oculto en un momento determinado y la cuestión era ¿por quién? Bueno, pues finalmente se logró saber que el que ocultó esto
en aquella casa de Barcarrota fue Francisco de Peñaranda, un médico judeo converso procedente de Llerena, que viéndose atosigado por la Inquisición decidió irse a Olivenza, que por aquel entonces era territorio portugués, porque bueno, allí había una comunidad de judeoconversos que, en fin, podían ayudarse entre ellos y estaban un poco más alejados de las manos del Santo Oficio, ¿no? Que por aquel entonces, evidentemente, el objetivo que tenían no solo era acabar con la herejía, sino acabar con los herejes. La forma de acabar con los herejes era muy evidente: quemarlos en hoguera, ¿no? O someterlos a cualquier tipo de suplicio, pero en fin, que al final pues velaran sus culpas y se fueran al otro mundo. La cuestión es que estos libros, cuando aparecen, que es lo interesante, ¿no? Como os digo, Antonio Ascensión Saavedra no le da la importancia que realmente tiene. De hecho, hay una especie de litigio desde entonces con la Junta de Extremadura, que es quien finalmente se da cuenta de que esto, pues, algo vale, ¿no? Se habla de 16 millones de pesetas, de 20 millones, que además tuvieron que compartir con los albañiles que picaron la pared como codescubridores de este asunto. Pero para que os hagáis una idea, cuando el alcalde, el exalcalde de Barcarrota empieza a indagar, le empiezan a llegar peticiones de, entre otros, del Senado de Estados Unidos, colecciones privadas. Solo por el Lazarillo, que ya es conocido como el Lazarillo de Barcarrota, ofrecía $1,5 millones. Es que estamos hablando de unas cantidades brutales. Y esta señora lo tuvo metido en un cajón, en una caja. ¿Por qué se dio cuenta también de que aquello tenía un valor? Pues evidentemente porque si estaba protegido por paja era para que la humedad no traspasara a esos libros. Es decir, el que los ocultó, Francisco de Peñaranda, tenía la intención de, pasado un tiempo, ir a por ellos y recuperarlos, porque sabía lo que valía. Continuamos a otro tema radicalmente diferente, que a mí también me llamó poderosamente la atención, porque sinceramente no tenía ni puñetera idea de qué era esto del incidente Diatlov, hasta que uno de los compañeros del foro, Maneki Shersu, le dio por preguntarlo. Y empecé a indagar y me encontré con una historia también rocambolesca, ¿no? Casi rayana con la conspiración, con el espionaje, ya que está por aquí el compañero Fernando Rueda también, con el espionaje más puro, ¿no? Tenemos que ubicarnos en el 25 de enero del año 1959. Concretamente en los Urales, ¿no? 10 personas, integrantes del Instituto Politécnico de los Urales, 10 jóvenes, entre 20 y 30 años, montañeros además avezados, gente muy preparada en la alta montaña, deciden emprender una expedición ese 25 de enero al monte Otorten. El monte Otorten estaba calificado de peligrosidad 3, quiere decir que era, pues, para eso, para alpinistas muy preparados para la alta montaña. Ellos fueron para allá, como os digo, 10 personas, 10 jóvenes, dirigidos por este que tenéis aquí en el centro, Igor Diatlov. Y empezaron a ocurrir cosas muy extrañas. Concretamente el 28 de enero, para que os hagáis una idea, Yuri Yurin, que era uno de los integrantes de esta expedición, se encontró indispuesto, con lo que eso supone en alta montaña. Es decir, si alguien está indispuesto, date la vuelta, porque posiblemente no solo te estás jugando tú la vida, sino que además se la está jugando aquellos que te acompañan. Y este hombre, pues con toda la pena en el corazón, se dio la vuelta y volvió hacia el Instituto Politécnico de los Urales. El regreso de esta expedición estaba previsto para el día 12 de febrero. Pues bien, cuando el 12 de febrero no regresó ninguno de los jóvenes, se empezaron a preocupar los familiares, pero evidentemente sabían que si alguien podía sobrevivir en condiciones extremas en alta montaña, sin lugar a dudas, eran estos jóvenes. Decidieron esperar 8 días. A los 8 días, es decir, el silencio más absoluto, ¿no? Nadie decía nada, los jóvenes no regresaban, y es cuando, por un lado, miembros del ejército soviético, miembros del mismo Instituto Politécnico, también profesores muy acostumbrados a esa alta montaña, inician las labores de búsqueda. Y días más tarde, el 2 de febrero, por cierto os digo que la montaña Otorten, el idioma de los nativos, el Mansi, que evidentemente era un idioma que no conocían estos expedicionarios, significa no vayas allí jamás. Bueno, pues no hicieron ni puñetero caso y para allá que se fueron. La historia es que cuando llegaron se tuvieron que desviar por las especiales condiciones meteorológicas principalmente, y llegaron a una zona llamada Kayup Shak, que significa montaña de la muerte. Es decir, parecía que iban dando los pasos oportunos para que finalmente sucediera lo que ocurrió, ¿no? ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues tenemos la crónica hasta el momento, el diario de ruta, hasta el momento en el que Yuri Yurin decide regresar.
A partir de ahí son todo especulaciones. Lo cierto es que los expedicionarios el día 4 de febrero encuentran el campamento perfectamente montado en la base de esta montaña de la muerte, pero con unas condiciones verdaderamente extrañas, ¿no? Porque al acceder al interior de las tiendas de campaña se dan cuenta de que estas por dentro están absolutamente destrozadas. Es decir, algo ha hecho que los expedicionarios desaparecidos hayan destrozado el interior de aquello que en definitiva les va a proteger de las decenas de grados bajo cero que hay en este entorno de nieve. Pero no solo eso, es que además su ropa de alta montaña también estaba en el interior de las tiendas de campaña. ¿Qué significa esto? Que cuando los rescatadores empezaron a buscar en los alrededores, se dieron cuenta que había huellas que profundizaban hasta 90 centímetros de pies desnudos. Estos jóvenes habían salido huyendo del interior de sus propias tiendas de campaña por considerar que el exterior era mucho más, en este caso, les protegía más que el propio interior, y habían salido completamente desnudos. Pues bien, al llegar a estos árboles, en una pequeña barranquera, encontraron los 5 primeros cuerpos, completamente desnudos. La piel con unas tonalidades un tanto oscurecidas, pero aparentemente la sensación que daba es que esta gente había muerto por hipotermia. Claro, si vas desnudo con 30 grados bajo cero, pues no te queda más remedio que morirte de hipotermia. Pero al atender que habían descubierto a estos 5 jóvenes, pensaron, los 4 tienen que estar muy cerca. Y efectivamente estaban cerca, pero tardaron 2 meses en descubrirlos. ¿Por qué? Porque estaban a 4 metros por debajo de la nieve. Y fue precisamente uno de los cazadores Mansi, que recorría la zona, quien en uno de los momentos de deshielo descubrió que efectivamente allí había cuerpos. Estos cuerpos no estaban desnudos, estaban vestidos, pero presentaban unas características que, para que os hagáis una idea, tenemos que ubicarnos. Unión Cruenta podría tener muchas cualidades, pero la transparencia informativa no era una de ellas. Con lo cual, vamos a dejar que pase el ángel. Bueno, pues la cuestión es que en un momento determinado, lo único que se filtró de la autopsia que se realizó a los cuerpos de estos 4 jóvenes ya encontrados en el mes de mayo fue que habían muerto a causa de una fuerza desconocida. Y estoy citando textualmente lo que refleja ese informe. Para que os hagáis una idea, los cuerpos estaban vestidos, asomando entre la nieve. La tonalidad de la piel tenía, pues eso, ¿no? Y valga la redundancia, unos tonos especialmente oscuros. Hay que decir que, por ejemplo, para que os hagáis una idea, Alexander Zolotarev tenía, por fuera aparentemente estaba muerto, congelado, pero cuando se referían a esa fuerza desconocida, ¿a qué estaban haciendo precisamente referencia? Bueno, pues porque había perdido varios dientes, tenía fracturas en el pecho, y lo más interesante, mostraba un extraordinario envejecimiento prematuro, el pelo completamente canoso. Pero es que Nicolas Thibault, que era otro de los integrantes de esta expedición, tenía una tremenda fractura craneal interna. Hay que decir que Ludmila Davinina había aparecido, era otra de las chicas que integraban esta expedición, había aparecido sin lengua, la cabeza completamente girada, y además le habían extirpado varias costillas. Bueno, pues esto evidentemente era compatible con cualquier cosa menos con la hipotermia, con lo cual se empezaron a buscar explicaciones. Vuelvo a repetir en el tiempo en el que estamos, con lo cual fue verdaderamente difícil, pero se convirtió en una cruzada para Yuri Yudin, que fundó la Fundación Dyatlov, para a partir de ese día intentar saber qué es lo que había ocurrido con esos jóvenes, con esos amigos suyos que habían muerto en tan extrañas circunstancias. Es cierto que posteriormente, en los diferentes papeles, muy poquitos que fueron desclasificándose, se descubrió que junto a los cuerpos se habían encontrado unas gafas de sol que pertenecían al ejército soviético, que se utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial. También una tela muy específica que se utilizaba para cubrir las piernas, para evitar el frío intenso. Y eran objetos que estos jóvenes no llevaban, eran objetos que desaparecieron. Una vez que se entregaron las pertenencias a los familiares, ya no estaban ahí, o por lo menos no se encontraron. La cuestión es que en esos breves, vuelvo a repetir, informes desclasificados, aquí para que os hagáis una idea tenéis el campamento, y aquí la ubicación de varios excursionistas que se encontraban a 50 kilómetros del lugar, y que aseguraron que durante esa noche estuvieron observando una serie de luces de gran tamaño en esa zona, de color anaranjado, sobrevolando el lugar.
No estamos hablando de objetos volantes no identificados en el sentido que pensamos que es el fenómeno OVNI. No, estamos hablando de algo que hizo que a partir del encuentro de estos cadáveres, durante 3 años el lugar estuviera absolutamente cerrado. Allí, salvo el ejército, nadie más pudo entrar. ¿Qué fue lo que ocurrió? Seguramente fue alguna prueba, seguramente nuclear de algún tipo, porque de hecho 2 de los cadáveres mostraban unos índices de radioactividad excesivamente importantes, ¿no? Pero es cierto que desde ese año 59, y mirad que ha pasado ya tiempo, se ha intentado escarbar más en esta historia, saber qué fue lo que pasó con aquellos 9 jóvenes que murieron en la montaña de Otorten, y de momento lo único que tenemos son muchas incógnitas como esta. Como me gusta. No es cuestión de morbo, es que es una historia absolutamente extraordinaria, para que entendáis otra de las preguntas que nos han hecho, ¿no? Si me enrollo me lo decís, ¿eh? Las 8 menos 10, ¿cuánto tiempo tengo? Bueno, sois muy amables, nadie ha dicho nada. Bueno, voy a ir un poquitín más rápido, porque yo me pongo a hablar, siempre digo voy a ser breve, y es cuando mis amigos empiezan a reír, ¿no? Por ahí, de acuerdo que se está riendo, ¿verdad? Ya sabía lo que... Bueno, esta imagen, ¿qué es esta imagen? Sí. Esta imagen es la imagen de la superstición. Es una imagen que nos hace montarnos en nuestra particular máquina del tiempo y llevarnos a un siglo en el que se creía a pies juntillas que el diablo y sus secuaces caminaban, pero caminaban con paso firme y cuerpo físico por esta tierra nuestra, ¿no? Esta imagen que tenéis en pantalla a mí me evoca muchas cosas, ¿no? Pero por contaros brevemente la historia. En marzo de 2009, Matteo Borromini, un arqueólogo, si digo ceutí no se lo van a creer, no, era italiano. Bueno, pues Matteo Borromini se encontraba realizando unas excavaciones en Venecia, concretamente en unas islas que hay en el Lazareto Nuovo. Pues bien, llegaron a una profundidad y dieron con lo que aparentemente era una fosa de apestados. Pero claro, todo el mundo sabe que especialmente en el siglo XVI, XVII, XIV, a los apestados no se les enterraba, se les quemaba. Porque si tú los enterrabas tenías muchas posibilidades de volver de nuevo a pasar por esa terrible enfermedad que en los siglos XIII y XIV se cargó a 25 millones de europeos y a 26 millones de asiáticos, con lo cual nadie quería recordar esos tiempos. Sin embargo, lo que a Matteo Borromini y a su equipo le llamó poderosamente la atención fue encontrar este cráneo de una mujer con ese ladrillo en la boca. A partir de ese instante, los medios de comunicación, que ya sabéis que somos muy sensacionalistas, y aquí hay varios compañeros que pueden afirmarlo, empezaron a hablar de la vampira de Venecia. Tenían claro, de hecho así fueron las informaciones que los arqueólogos vertieron a la prensa, tenían claro que esta mujer había sido víctima de un ritual de exorcismo. Se pensaba en ese siglo XVI que esta mujer era poco menos que un vampiro. Y aún con vida, aparte de someterla a todo tipo de torturas, para que ese mal que habían logrado extirpar del cuerpo no volviera a entrar, aún con vida, le pegaron este ladrillazo y le desencajaron la mandíbula. Lo tuvo que pasar francamente mal. Pero estamos hablando de una época de superstición, una época que se mantiene hasta prácticamente el siglo XIX. Pensad que, por ejemplo, en Inglaterra, en esa Inglaterra tan civilizada, en la Gran Bretaña en definitiva, pues hasta el siglo XIX a los suicidas, sobre todo en núcleos rurales, se les enterraba en cruces de caminos. ¿Por qué? Porque era la forma de que no volvieran a la vida. Se creía hasta ese punto en el vampirismo, ¿no? Pero esto nos lleva a una pregunta que nos hace uno de los compañeros del foro, y es si existe algún documento en el que la ciencia avale la existencia de estos seres. Y efectivamente existe. Es una historia en la que me he metido muy en profundidad, en la que llevo mucho tiempo investigando, en fin, por otras cosas, y que nos lleva, como os digo, al año 1731. La corte de Viena es ese ejemplo de prosperidad. Los Habsburgo prácticamente dominan Europa desde hace 700 años, y es el lugar donde las esencias, donde los comerciantes, donde la gente pudiente, en definitiva, pues intenta vivir, ¿no? Todos se olvidan de la zona de frontera, de la zona donde actúan los Hajduk. Los Hajduk son una soldadesca muy fiera, gente temida en combate, aparentemente gente sin miedo, hasta que ocurren cosas como la que os voy a contar. Se decía que de la zona de Serbia, los Hajduk decían que se estaban produciendo en el año 1731 una serie de epidemias ciertamente extrañas.
epidemias que hacían que la gente pues, sufriera lo que se llamaba el mal de la melancolía, lo que hoy vendría a ser una especie de anemia, ¿no? Empezaban a mostrarse mal, cansados, hasta que perdían el hálito vital y finalmente se morían. Pero es que, además, los Hayduk decían que tenían el mal vicio de al cabo de unos días salir de la tumba y ir detrás de los vivos que pillaban por delante, ¿no? Entonces allí se fue Johann Glasser, un doctor experto en enfermedades contagiosas, un hombre de ciencia, militar, nada dado a las supersticiones, y redactó un informe que fue lo suficientemente contundente para que un auténtico cazavampiros, el doctor Johannes Flukinger, la verdad es que de hecho sí, es que suena a cazavampiros, ¿verdad?, del regimiento Fürstenberg de Viena, decidiera acudir a este lugar para ver qué estaba pasando. Este hombre fue, como os digo, como hombre de ciencia, ¿no?, sin saber qué es lo que se iba a encontrar, consciente de que en un momento determinado aquello fuera lo que fuese, eran epidemias y tenían una explicación que los salvajes de esa zona de la Europa del Este no eran capaces de interpretar. Y este hombre se encontró con una situación absolutamente dantesca. De hecho, fue la primera persona que redacta un informe, como veis, Visum ad Repertum, donde redacta cómo los gitanos de las etnias locales durante la noche van a los cementerios, abren las tumbas, porque se dice que hay determinados fallecidos que han vuelto a una especie de no vida y se dedican a atacar a quienes aún están con vida, atemorizando a toda la población. Bueno, pues para allá que se va Johannes Flukinger y no le queda más remedio que admitir que allí pasa algo extraño. De hecho, en ese Visum ad Repertum lo que refiere es que todo lo referente a vampiros que ha podido estudiar en la zona no le queda más remedio que certificar que es auténtico. De hecho, él forma parte de esas turbas humanas que van a los cementerios, que extraen los cuerpos de los vampiros. El más famoso es el que está referido precisamente en este Visum ad Repertum, Arnold Paole, un Hajduk que estaba en la zona de Kosovo. Se supone que Kosovo sería ahora mismo la región de Kosovo. Y este hombre aseguran en esta crónica que es mordido por un vampiro. ¿Y qué es lo que hace? Pues para librarse de ese mal, va hasta la tumba, al sepulcro del vampiro, lo mata, le corta la cabeza, le pega un clavedazo en el corazón. Lo siento, Alejandro. No me había dado cuenta, con lo cual vamos a hablar del vampiro Casimiro, que es el que yo le cuento a mis hijas. Está bien, hijos, está aquí emocionándome con el tema de los vampiros y claro, tampoco lo sé. Bueno, pues lo pasó muy mal, vamos a ver. Espérate, porque ahora me vas a dejar que anuncie que antes de acabar el año este tema da lugar a la primera novela de Lorenzo, que va a ser El vampiro de Silesia, que justamente parte de la historia del vampiro este descubierto en Venecia, y es un novelón, o sea que cuando llegue el momento ya lo leeréis. Por eso me emociono contándolo, porque claro, es que ha sido como mucho tiempo investigando. A ver cómo lo digo. Bueno, pues este señor resulta que el Arnold Paole llegó al sepulcro del malo y allí se encontró con el amigo del malo, ¿no? Y decidió que tenía que comer arena del sepulcro mezclada con la sangre. Pero ni con esas. Este hombre, al cabo de 10, 15 años, se le cayó un carro de heno encima y se murió. Y comentaban en esta carta que habéis visto, en este informe que redacta el médico vienés, pues que aparentemente este señor volvió a la vida, y cuando los gitanos y él fueron al cementerio y abrieron esa tumba, se encontraron con que el cuerpo, que debería de llevar ya mucho tiempo en estado de descomposición, pues estaba casi como dormido, ¿no? Se le habían caído las uñas, el pelo, pero le habían crecido nuevas. Y en definitiva lo que decían los habitantes de la zona es que él señalaban a este hombre como el causante de los males. El final no lo voy a contar, pero lo podéis imaginar, cómo terminó el pobre vampiro Arnold Paole. Le cortaron la cabeza, le clavaron una estaca en el corazón y el muerto. Pero en fin, otra de las preguntas. Esta sí me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué? Porque, y con esto voy a ir terminando ya, porque si no me voy a alargar demasiado. Esta es una de las preguntas que más me ha llamado la atención, porque de las casi 2000 que hemos recibido en el foro, antes de preparar el libro, era la que se repetía una, otra, en fin, sucesivas ocasiones. Los OPARs, esos objetos que están fuera de su tiempo. Una tecnología aparentemente imposible, ubicada en un entorno, en un momento histórico, cronológicamente hablando, que no les correspondería. Y si habláramos del más conocido de ellos, sin lugar a dudas, tendríamos que ubicarnos en este lugar que aparece en este mapa de Google Earth, la región de Antiquitera,
Para que os hagáis una idea, en el año 1900, unos pescadores de esponjas descienden hasta una profundidad de 60 metros y una vez allí suben absolutamente asustados, ¿no?, anunciando que en el fondo no solo han encontrado un barco hundido, sino que además ese fondo está lleno de mujeres aparentemente muertas. Bueno, las mujeres muertas posteriormente se descubren que son estatuas de bronce y de mármol, pertenecientes a un tesoro griego que transportaba un barco romano. Un barco romano que seguramente en esta zona que estáis viendo se acabó hundiendo porque era un auténtico embudo, es decir, era un lugar donde los piratas actuaban un día sí y otro también, con lo cual ahí se hundió. La cuestión es que posiblemente estamos hablando del primer hallazgo estudiado de la arqueología subacuática, ¿no?, porque por primera vez se investiga un pecio submarino, o se intenta investigar con los medios que había por aquel entonces. Se empiezan a extraer piezas y lo que llama poderosamente la atención de los arqueólogos es que empiezan a aparecer trozos, ensamblajes, piezas de una especie de maquinaria rara, extraña, que está en ese fondo marino. Esa pieza, para que os hagáis una idea, se acaba convirtiendo en más piezas que son sometidas a diferentes pruebas, y la conclusión a la que llegan los expertos es que nos encontramos ante un auténtico reloj astronómico que nos marca, por ejemplo, la posición del Sol, de la Luna, de los planetas. Es un calendario de estrellas, una esfera de predicción de eclipses, pero estamos hablando de que este objeto aparece en un pecio ubicado en un lugar que no es el lugar, es el objeto, un objeto que hasta prácticamente la época medieval, la alta y la baja edad media, casi 1000 años después, no encontramos nada parecido en los relojes mecánicos, ¿no?, de la Edad Media. Y eso está ahí en un barco hundido en el siglo I, ¿no?, después de Cristo. Esto ha dado para muchas interpretaciones. Hay que decir que cuando es descubierto y sacado a la luz, lo que llama poderosamente la atención es el hecho de que durante muchísimo tiempo, prácticamente una década, en el Museo de Antropología e Historia de Atenas permanece, al igual que la biblioteca de Barcarrota, pues permanece metido en una caja. En esos fondos museísticos, bueno, pues allí aparece perdido porque nadie sabe lo que es y nadie le da importancia hasta que empiezan a unir piezas y empiezan a reconstruir. Y se dan cuenta que lo que hay detrás de esas piezas es algo que no se corresponde tecnológicamente hablando a la época en la que aparece. La máquina antiquitera, como es conocida, ha dado mucho que hablar. Aquí tenéis una reconstrucción bastante bonita. Pero lo interesante de esto, porque siempre es interesante, ¿no?, y en el libro lo he intentado traer a colación los temas que preguntáis, siempre con una percha de actualidad, ¿no? Lo interesante es que hace muy poco tiempo, mes y medio, lo comentamos en la tertulia, un arqueólogo norteamericano, Brendan Foley, se fue hasta este lugar para realizar las que posiblemente serían las pruebas más avanzadas o las primeras pruebas casi de estudio de esta región de Antiquitera, ¿no? Quieren extraer todas las piezas que hay a 60 metros en ese fondo marino, porque están convencidos de que el barco de Antiquitera, el barco que trasladaba esta máquina, no iba solo. El tesoro era lo suficientemente importante como para pensar que iba acompañado de otros barcos. Y han pensado, ¿por qué no?, que esos otros barcos también podrían llevar mecanismos similares al de Antiquitera. En definitiva, se trata de unir un inmenso puzzle para intentar explicar por qué esto está donde no debería de estar. Os podría hablar de las sirenas, del follón que se montó en Estados Unidos cuando hace muy poquito tiempo la NOAA, que es la Administración Nacional de Océanos y Atmósferas norteamericana, se ve obligada, año 2012, julio de 2012, se ve obligada a sacar un comunicado diciendo que las sirenas no existen. Es algo estrambótico, ¿no? Yo creo que en fin, cualquiera, no hace falta que te lo comunique nadie, ¿no? Es decir, las sirenas no existen. Bueno, pues ¿por qué se produce esto? Porque la enorme cantidad de llamadas, de mails, de mensajes que recibe esta asociación son tan contundentes, provocan tal conmoción, que se ven obligados a sacar este comunicado. Y todo a raíz de un documental que el programa Animal Planet emite, Sirenas, la nueva evidencia, donde en una recreación absoluta que dura 1 hora y pico, se vende como documental, se nos muestra cómo unos niños van corriendo por una playa, pues hay todo tipo de algas, y de repente entre las algas, todo esto grabado con una cámara más bien deficiente, se ve cómo se mueve una mano. La cámara se acerca, ¿y qué es lo que hay ahí? No, la máquina antiquitera no. Lo que hay es
algo parecido a esto. Sirenas. Sirenas que además en este documental yo recomiendo que lo veáis porque se muestran como seres absolutamente agresivos, ¿no? Como auténticos depredadores del mar, de los que hasta las propias orcas, las ballenas supuestamente asesinas, acaban huyendo de ellos, ¿no? Es curioso porque todo esto además nace a raíz de un sonido, que esto sí es real, que se capta en los fondos marinos del Atlántico Norte, que todavía hoy, no del Atlántico, no, del Pacífico Sur, Pacífico Sur, que todavía hoy no ha podido ser interpretado. Se sabe que detrás de él hay algún tipo de especie desconocida, pero de momento no se ha conseguido catalogar. Le llama de bup. ¿Por qué? Porque el sonido que hace es bup, bup. En fin, también los españoles cuando fuimos a América, pues en Yucatán, por ejemplo, sabéis, ¿no? La Ribera de Yucatán, esa que se da por leyenda urbana, pero es real, ¿no? Cuando se encuentran con los nativos de la zona de Yucatán y empiezan a preguntar pues, por las 7 ciudades de Cigua, por el Dorado, por el país de la canela, y entonces, bueno, pues los nativos empiezan, Huitapalu, ¿qué dicen estos? Yucatán, ya está, así te vamos al lugar. En fin, muchas veces la fonética juega estas malas pasadas. No os voy a decir de dónde viene Chachapollas, porque en fin, sería entrar en demasiadas profundidades y para eso nos quedamos en el fondo del Pacífico. Lo cierto es que se provocó una conmoción, como digo, tremenda. Y bueno, pues esta asociación norteamericana se vio obligada a decir que las sirenas no existían. Y los sirenos tampoco. Evidentemente, no conocían la historia del español Francisco de la Vega, el hombre pez de Liérganes. Esta es una historia absolutamente maravillosa. Una historia además real, porque aquí sí tenemos un acta de nacimiento. Aquí sí tenemos estudios de, bueno, pues quién fue este personaje verdaderamente extraño, que desde muy pequeño, estamos en el siglo XVII, le daba por bañarse en las frías aguas del río Miera. Yo no sé si os habéis bañado en las aguas del Cantábrico. Bueno, pues si las aguas del Cantábrico son frías, las de los ríos del Cantábrico son todavía más frías. Y este hombre estaba constantemente metido dentro de las aguas. Si a ello añadimos su 1,80 m de estatura, su tono verdoso de piel, unas escamaciones que habían aparecido como si fuera un pez en su espalda, las uñas absolutamente desgastadas por el salitre. Era un hombre realmente extraño, ¿no? El pelo completamente rojo, ¿no? Todo el día metido en el agua. Bueno, pues la madre, que pensaba que algo tenía que hacer aparte de bañarse, lo mandó a Bilbao para que estudiara en un taller de zapatería. Y en la noche de San Juan del año 1674, al meterse en la ría de Bilbao, este señor no volvió jamás. Imaginad la conmoción en el pueblo, los familiares llorando, pobre Francisco, aparte de feo, encima se ahoga. Bueno, pues lo cierto es que al cabo de 5 años, cuando ya se había olvidado esta historia, cuando los familiares ya habían asumido la muerte, ocurre algo absolutamente devastador, ¿no? Y es que en las costas de Cádiz, varios pescadores que están faenando entre sus redes, estamos en el año 1679, rescatan algo con aspecto mitad humano, mitad pez. ¿Qué es lo que hacen? Estamos en el año 1679, esto es demoníaco, al convento del Santo Oficio, y allí se lo llevan. Y parece ser que este extraño ser, lo único que dice por su boca es Liérganes. Tuvo la suerte de que uno de los miembros del Santo Oficio que se encontraba en este convento era Fray Domingo de la Cantoya, que era cántabro y además tenía familia en Liérganes. Y pensó en la historia curiosa de aquel muchacho que había desaparecido 5 años atrás, que decían que nadaba como los ángeles, que era pues una auténtica maravilla. Y dijo, vamos a ver si este va a ser Francisco. Y efectivamente se lo llevaron en una procesión por toda la península, desde Cádiz hasta Cantabria, se lo llevaron a su pueblo natal. Y dicen que cuando su madre lo vio, a pesar del aspecto cambiado que tenía, pues lo reconoció como Francisco, se abrazaron, y a partir de ese día, durante 9 años, de la boca de Francisco, que tonto, muy tonto no debía de ser, solo salía pan, tabaco y vino. Y así estuvo durante 9 años, hasta que, de nuevo, se sumergió en las aguas del río Miera y no regresó jamás. Hay otra versión que dice que cruzaba la bahía de Santander a nado y que una de estas, pues, se fue y no regresó. Claro, aquí lo curioso es cuando encontramos los estudios que se hacen, ¿no? Por ejemplo, en su teatro crítico, el padre Benito Jerónimo Feijó
que critica absolutamente a todo, es decir, critica a la Iglesia, critica la cartomancia, la quiromancia, la astronomía, la astrología, prácticamente pone verde a todo. En lo único en lo que cree y se fija es en la historia del hombre pez. Es algo curioso, ¿no? Porque que este hombre, excesivamente crítico, ¿no? Excesivamente escéptico, se fijara de esta forma en la historia del hombre pez, llama poderosamente la atención. Sobre todo cuando años después esta misma historia la recoge Gregorio Marañón, el gran doctor, y en su libro Ideas biológicas del padre Feijó refleja que por qué no el hombre pez de Viérganes podía ser un enfermo de ictiosis, de cretinismo, una enfermedad endémica del norte de España. Eso justificaba, por ejemplo, pues el hecho de que tuviera esa necesidad constante de meterse en el mar, porque la ictiosis te provoca un enorme picor, ¿no? Una dermatitis brutal que solo se salva, solo se alivia precisamente con el agua marina. ¿Me mandó? Ah, no, es que había oído el teléfono, me ha parecido. Bueno, pues solo se cura con el agua, ¿no? También la glotonería, las características físicas que mostraba este hombre eran prototipo para Gregorio Marañón de un enfermo de cretinismo. Pero, aun suponiendo que fuera enfermo de cretinismo, de ictiosis, esto no explica que se lanzara a la ría de Bilbao y apareciera en Cádiz. Yo esto se lo pregunté a un investigador cántaro, un buen amigo, escritor, Mariano Fernández Oreste, y digo, Mariano, ¿esto cómo es? Y dice, hombre, si era de Bilbao, todo es posible. Pero claro, no se justifica, ¿no? La verdad es que esta historia es ese tipo de relatos, ¿no? Que se debaten entre la leyenda y la realidad. Como os digo, pues aquí tenemos a Gregorio Marañón, un estudió. Cuando llegas allí a Viérganes te encuentras una especie de lápida que recuerda la proeza, ¿no? Y esta frase me gustó, ¿no? Dice, su proeza atravesando el océano de norte a sur, si no fue verdad, mereció la pena serlo. Y la verdad es que mereció la pena serlo, ¿no? Porque es una de esas historias que de vez en cuando merecen recordar y, cómo no, tenían que formar parte de Me llama poderosamente la atención. Bueno, pues estos son los momentos de publicidad. ¿Quieres formar parte de nuestro foro? Ya sabéis, estamos en Facebook, Me llama poderosamente la atención. También, por supuesto, en La Rosa de los Vientos. Dentro de un mes estaremos en La Rosa de los Vientos en agosto haciendo la sección. Y Enigmas también. Bueno, pues quiero deciros que muchísimas gracias. Yo parto siempre de la idea de que todo el mundo tiene mejores cosas que hacer, y el hecho de que estéis aquí, bueno, pues mira, saludos por la campana. El hecho de que estéis aquí, pues es algo de agradecer. Así que muchísimas gracias. Y también yo creo que si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo, porque no me has contado porque son unas preguntas. Ah, bueno, sí. Sí. Sí, la verdad es que una de las preguntas más pregunta es algo que algunos amigos que hay por aquí sentados de vez en cuando me dicen, joder, parece que tienes María al 100, ¿no? Porque el anterior libro era 99 lugares donde pasar miedo. Este son, pues eso, ¿no? 101 preguntas de los oyentes de La Rosa de los Vientos. ¿Qué pasa con el 100? Es que este libro iban a ser 100 preguntas. Lo que pasa es que cuando mandé el original repetí 2 veces el 99. Y entonces el bueno del editor me dijo, dice, mira, si quieres quitamos una pregunta y lo dejamos en el 100 o directamente, pues metemos 101. Y digo, bueno, pues ya está. Pues lo dejamos en 101. Ese es el único motivo. Es decir, no hay nada extraño ni paranormal. Fue como siempre un despiste mío, que soy bastante despistado. En fin, los que me conocen pueden confirmarlo. ¿Alguna pregunta? Quisiera hacer una pregunta, si es posible. Es muy posible que cuando no se tiene una explicación, sobre todo antiguamente, de nuestra enfermedad de vampirismo del hombre lobo, que también es crecer el pelo, y no tenían explicación, se ha buscado más o menos una explicación en lo paranormal o lo antirreligioso, dependiendo de las creencias, como el vampirismo, que también la triquinosis también producida por los vampiros. Por eso en el norte de Europa y por ahí por Rusia, donde predominaban más eran los vampiros y no los perros, como sucede en España. Muchas gracias. A usted por la pregunta. Pues tiene usted razón, es decir, es que partimos siempre de un desconocimiento. Cuando hay desconocimiento se acude a la superstición. Parezco Gonzalo la semana pasada presentando su libro, siendo terriblemente escéptico. Bueno, pues lo que quiero decir es que siglos XVI, XVII, XVIII, usted piensa que, por ejemplo, si una persona, por poner un ejemplo, de repente tenía una verruga mal colocada, ya era acusada de ser bruja.
y la quemaba o la ahorcaba. Es decir, es cuestión de desconocimiento. Lo que dice usted, hombre lobo, bueno, pues pobrecitos aquellos que padecían la hipertricosis, ¿no? Porque en el momento en el que les crecía mucho el pelo, aquello solo podía ser demoníaco, por lo tanto eran hombres lobos, había que ir a por ellos, ¿no? Estamos siempre partiendo de, generalmente en este tipo de supuestos, cuando hablamos de vampirismo, cuando hablamos de licantropía, estamos hablando generalmente de enfermedades que entonces eran desconocidas, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo hay un libro fantástico de Gómez Alonso que se llamaba El vampirismo a la luz de la ciencia. Es una tesis doctoral fantástica. Él comentaba cómo en muchas ocasiones la rabia era confundida con el vampirismo, y posiblemente estas epidemias de las que estamos hablando, ¿no? De los siglos XVII y XVIII, al no tener esas nociones médicas que pudieran explicarlas, pues se acudía a la superstición, ni más ni menos. Pobrecitos que no lo pasaron, porque si hubiera pasado hoy en día seguramente se hubiera librado de una estaca o de una hoguera. ¿Quién más? Qué gusto da que la gente se entere de todo. Bueno, ya que le firma el libro, aquí lo tenéis. Me pongo a preguntar, ¿eh? Sí, eso. ¿Qué tal, María? Voy a mirar yo una cosa. Dejo aquí la mochila, ¿vale? Hasta el final a la derecha, ¿no? De la cueva del año. ¿Fuiste a...? Mira, ¿puedes? Yo iba a saludar a sí, yo creo que sí. ¿Puedes saludar? Vale. ¿Has grabado todo, María José? ¿Has grabado todo? Estoy grabando. ¿Te salió por ahí entonces? Sí, la cola de gente y tal, ¿sabes?